En cápsulas pasadas hemos hablado acerca de la importancia de la política. Hay mucha gente que dice, no me interesa la política, yo no soy político, soy apolítico, inclusive escuché decir a algunas personas, inclusive profesionales, pero bueno, lamentablemente la educación universitaria es muy pobre en nuestro país y por lo tanto hay personas que opinan que fueron a la universidad de manera muy lamentable, con absoluto desconocimiento. Pero ese es otro tema. Hemos dicho que la política determina la organización de la sociedad. Tan importante es la política que determina, que decide nuestro futuro, decide nuestro estado nuestro estatus de vida. Si nos va mal, si nos va bien, es por la política, por las malas decisiones de los políticos. Ahora, el título de esta cápsula es para hablar acerca de la importancia, la responsabilidad que tienen los políticos de estar preparados para asumir un cargo. En estos días yo estoy haciendo seguimiento muy de cerca a las entrevistas que le hicieron varios medios de comunicación a Pedro Castillo, presidente del Perú. César Hildebrand, un periodista muy destacado, pero muy inclinado a la izquierda, le hizo la primera entrevista. Después de 6 meses, recién el presidente dio una entrevista a un medio de comunicación. Ni siquiera hubo conferencia de prensa, solamente esas presentaciones como hacía Evo Morales, digamos, ¿no? Esas presentaciones en los mitines, en algunas entregas de obras o discursos que se hace públicamente. En la primera entrevista, aunque fue muy blando, a mi juicio, el periodista fue punzante con las preguntas, pero no había un recurso importante de todo periodista es la repregunta. La repregunta puede ser mortal. Porque si la pregunta puede ser punzante, una pregunta pugnaz, una pregunta incómoda, la repregunta es fundamental. Si la pregunta es buena, la primera pregunta, y no ha sido respondida de forma adecuada y se la pasa, por ejemplo, ahí hay una especie de indulgencia, de piedad de parte del periodista. Entonces, esa fue la conducta del periodista Hildebrand. Luego, Nicolás Núcar, mucho menos contundente, mucho más, a pesar de las preguntas buenas. Es decir, una crítica que hago a los periodistas es esa. Es decir, pueden hacer una pregunta muy buena, pero la repregunta es importante. La segunda o tercera, cuarta repregunta, esas son fundamentales. Y lo mismo pasó con Nicolás Núcar, otro gran periodista muy destacado en el Perú, pero lamentablemente muy condescendiente en las repreguntas. Pero ayer le entrevistó, o en realidad el día domingo lo entrevistó Fernando del Rincón de CNN. Y acá viene mi opinión, mi criterio y mi análisis. Y aquí viene lo que yo considero fundamental. Las preguntas son importantes, las repreguntas insistentes son determinantes. Y lo que hizo Fernando del Rincón ha sido justamente eso. La pregunta no ha sido respondida y la repregunta hasta el final. Prácticamente lo dejó languideciendo al pobre Pedro Castillo en varios temas muy espinosos, muy delicados, muy calientes. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué tiene que ver? No es una clase de periodismo lo que quiero dar en este momento, sino lo que quiero mencionar es quiero que vea primero la entrevista. La capacidad nula, pero nula que tiene este señor para gobernar un país. Y un país tan importante, tan querido como el Perú. Nula, a tal grado que él reconoce, y esto es grave lo que ha dicho, ¿no? Reconoce que él no ha sido preparado, no está capacitado, que no se ha entrenado para ser presidente. Imagínese usted, y que está aprendiendo. Y le repregunta a Fernando del Rincón, le dice, ¿usted cree que es una escuela el Perú para que usted esté aprendiendo? Y ahí él arregla un poco ahí sobre la marcha y dice, no, ya hemos aprendido, ahora no tenemos que seguir aprendiendo. Bueno, entonces, imagínese usted a ese nivel, o sea, es muy ingenuo el señor, lógicamente. Es muy ingenuo porque él dice cosas que no debería decir nunca un político. Pero lo grave, al margen de la demostración, se demuestra, es muy palmario, es muy evidente de que el señor no está preparado, él lo diga, no estoy capaz, yo no he sido preparado. Y eso pasa con la gran mayoría de los políticos. Se meten a la política sin saber de dónde están parados, iba a decir una malcriadez, ¿no? Sin saber qué hacen en ese lugar.
Se aprovechan de la democracia, se aprovechan de las reglas del juego, que cualquiera puede ser político, cualquiera. Un borrachito que está en la esquina, que un mendigo, de pronto se convierte en popular, carismático, puede llegar a ser alcalde, puede llegar a ser concejal, puede llegar a ser presidente. Uno que no sabe leer y escribir, escuche bien, uno que no sabe leer y escribir puede llegar a ser presidente, puede llegar a ser como fue Evo Morales, puede llegar a ser. En la Cámara de Diputados, 18% de la Cámara de Diputados no sabía leer ni escribir, no sabía el español, no dominaba el español. Y sin embargo, todas las sesiones son en español. Somos un Estado plurinacional y el mensaje del presidente es en español. O sea, somos un Estado plurinacional, ¿ah? Supuestamente en el Marbete. Sin embargo, el presidente habla solo el español. ¿Dónde están las 36 lenguas supuestamente que debería hablar el presidente, se debería comunicar? Es pura pachotada, pura pantalla, pura imagen nada más, ¿no? Marbete. Pero bueno, lo que quiero decir es que la importancia que tiene que tener un jefe de Estado en la preparación, en la madurez, en el conocimiento. No, yo no sabía que reunirse afuera era, era un asunto, digamos, que violaba la Constitución. Imagínense, usted fuera del Palacio, tener reuniones paralelas, no fuera del Palacio, no sabía eso. ¡Ah, caramba! ¿Ah? O sea, hay un caso grave porque, bueno, vea mejor la entrevista, usted se va a dar cuenta de qué es lo que estoy hablando. Pero él desconocía lo que dice la Constitución, además su rol como jefe de Estado. Un alcalde municipal, un concejal, una autoridad que está investida del poder, de la representación del poder público y del ejercicio del poder público, es 24 horas, 7 días a la semana, autoridad. Cuando está en su casa, cuando está en el baño, cuando está comiendo, cuando está en la oficina, cuando está en la calle, en todo, cuando está durmiendo, no deja de ser autoridad esa persona. O sea, entiende, eso se llama mandato imperativo de representación. Es decir, se concluye ese mandato, esa carta que le dio la ciudadanía a ese ciudadano como representante del poder popular, ¿ah? Se termina cuando hay la otra elección o reelección, digamos, y comienza el otro periodo. Ahí se interrumpe. Pero no es que yo a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, ya dejo de ser al concejal, dejo de ser, o el fin de semana. No es así, o sea, eso está en la filosofía, eso se encuentra en la teoría política. O sea, hay gente que opina y dice burradas, barbaridades, porque no conoce y se mete a la política. Qué pena, qué triste lo que pasó al Perú. O sea, está bien que venga de abajo un hombre, no sé, profesor, ¿no? Agricultor, rondero, dice que aquellos que... Está bien, o sea, gente del campo, muy humilde, ¿no? Es correcto, o sea, la democracia puede permitir. Está bien, o sea, todos tienen oportunidades, todos tienen derecho a hacerlo. Está bien, pero que esté preparado, que tenga mínimamente alguna preparación, que no vaya a aprender. Por Dios, es un perjuicio. Perjudican a la sociedad, perjudican a los más pobres, perjudican a todos, porque no saben tomar decisiones, porque no están capacitados, porque no están preparados. Eso es lo grave. Por eso mi reflexión va apuntada a la importancia de que los políticos deben estar preparados, deben leer por lo menos, por Dios. Entonces, el presidente Morales nunca dio una entrevista a un buen periodista, a un periodista independiente. Nunca dio. Y la vez que la dio, le fue muy mal. Porque creo que la única vez que le dio a Jorge Ramos, ¿no? Que se levantó y interrumpió, no supo responder una pregunta. Jorge Ramos es uno de los periodistas más duros y muy ducho, muy bueno. Y no supo responder estas preguntas. Y no dio nunca más a periodistas así. Siempre periodistas que tenían pautadas, sabían, ¿no? Y le echaban flores, que sé yo. Esos no son periodistas, son activistas. Entonces, no aguanta, pues no soporta. No soportaría una entrevista de Fernando del Rincón, por ejemplo. Y eso que yo no creo que Fernando sea una gran estrella, pero es un periodista que sabe hacer preguntas. Entonces, yo pienso que
Esta clase de reflexión está apuntada a esto. Pienso que la sociedad lo que somos parte de la sociedad, debemos exigir que nuestros gobernantes mínimamente estén preparados. Mínimamente. Todos, los ejecutivos como los legislativos. Y que no vayan a probar, que no vayan a aprender, que tengan mínimamente cierto conocimiento, cierta experiencia para asumir el cargo. Es la única profesión la política, la única actividad, la política, en la que no se necesita experiencia. Cualquiera puede ser, cualquiera, la única. Si usted va a trabajar de contador, le pregunta, ¿tiene conocimiento? ¿Tiene experiencia? Si usted va a trabajar de secretaria, va a trabajar de médico, va a trabajar de arquitecto, le pregunta, ¿tiene conocimiento? ¿Tiene experiencia? En política, no necesita experiencia. Me ha dado mucha tristeza. Ayer he escuchado la entrevista y ahora vamos a ver la segunda parte. Esta noche va a ser la segunda parte. No sé, dice que fue lapidario. Desastroso. Esta noche van a pasar la segunda parte de la entrevista de Fernando Rincón. Yo creo que estaba arrepentido, porque ayer el presidente en la tarde ya se manifestó públicamente ahí en un acto público y ahí poco mostró su incomodidad. Está arrepentido de haberlo invitado a Fernando Rincón a esa entrevista. Lo cierto es que los políticos lamentablemente no están preparados, no aguantan, no soportan. O sea, son tan de bajo nivel que no soportan una buena entrevista. Son muy pocos los que tienen la capacidad para poder sostenerse y tener un diálogo más o menos con periodistas de cierto nivel. La política no debe ser para cualquiera, debe ser para gente preparada, para gente capacitada.